Hay una persona con la que pasas más tiempo que con cualquier otra en el mundo, más tiempo que con tu familia, más tiempo que con tus amigos, más tiempo que con tu pareja. Y esa persona sos vos mismo. Aunque muchas veces no lo notamos, pasamos gran parte de nuestra vida conversando con nosotros mismos. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, existe una voz que comenta lo que hacemos, interpreta lo que nos sucede y opina sobre quiénes somos. A veces esa voz nos anima, a veces nos aconseja, pero otras veces nos critica, nos juzga, nos castiga y nos recuerda constantemente aquello que creemos que nos falta. Pensalo por un momento. ¿Cuántas veces te equivocaste en algo y tu primera reacción fue decirte, soy un desastre, no sirvo para esto, siempre hago todo mal, nunca voy a poder? Quizás no lo dijiste en voz alta, pero lo pensaste. Y aunque parezcan simples pensamientos, tienen un enorme impacto sobre nuestra vida. Porque la forma en que nos hablamos termina influyendo en la forma en que nos sentimos, y la forma en que nos sentimos termina influyendo en la forma en que actuamos. Imagina a dos personas enfrentando exactamente el mismo problema. Ambas cometen un error. La primera piensa, me equivoqué, voy a aprender de esto. La segunda piensa, me equivoqué porque soy inútil. El hecho es exactamente el mismo, pero la interpretación es completamente diferente, y esa diferencia puede cambiar el rumbo de una vida. Muchas personas creen que la autoestima depende únicamente de lo que ocurre afuera, de los elogios, del reconocimiento, del éxito, de la aceptación. Pero existe algo que suele tener mucho más poder, la conversación que mantenemos con nosotros mismos todos los días. Porque no importa cuántas personas crean en vos, si vos no crees en vos mismo, no importa cuántas personas te valoren, si vos te desprecias constantemente, no importa cuántas personas te feliciten, si cada logro que obtenés es minimizado por tu propia mente. Y aquí aparece una pregunta importante. Si jamás le hablarías a un amigo de la manera en que a veces te hablas a vos mismo, ¿por qué aceptás tratarte así? Imagina por un momento que alguien te acompañara durante todo el día diciéndote, no sos suficiente, no vas a lograrlo, seguro te equivocás, los demás son mejores que vos. Probablemente terminarías agotado. Sin embargo, muchas personas conviven con esa voz todos los días. Y con el paso del tiempo, terminan creyendo que esa voz está diciendo la verdad. Pero aquí hay algo fundamental que quiero que recuerdes durante todo este episodio. No todo lo que pensás es verdad. Voy a repetirlo. No todo lo que pensás es verdad. Porque nuestra mente no solo genera pensamientos útiles, también genera miedos, suposiciones, exageraciones, interpretaciones equivocadas y creencias que hemos arrastrado durante años. Por eso, aprender a observar nuestra voz interior es una de las habilidades más importantes para construir una autoestima sana. Porque no podemos cambiar aquello que no somos capaces de reconocer. Y antes de aprender a transformar nuestro diálogo interno, necesitamos entender algo todavía más profundo. ¿De dónde viene esa voz? ¿Por qué algunas personas tienen una voz interior que las apoya y otras tienen una voz que las critica constantemente? Si alguna vez te descubriste criticándote constantemente, quiero que sepas algo importante. No naciste hablándote de esa manera. Ningún niño viene al mundo pensando, no soy suficiente, no valgo nada, no puedo hacerlo. Esas ideas se aprenden, y muchas veces se aprenden sin que nos demos cuenta, porque la voz interior que tenemos hoy suele estar formada por miles de experiencias que fuimos acumulando a lo largo de nuestra vida. Palabras, situaciones, críticas, comparaciones, rechazos, experiencias dolorosas. Todo eso va dejando huellas. Imagina a un niño pequeño que intenta hacer algo nuevo. Tal vez dibujar, tal vez correr, tal vez aprender algo por primera vez. Ahora imagina que cada vez que se equivoca, escucha frases como, no haces nada bien, tu hermano lo hace mejor. ¿Cómo no vas a entender algo tan simple? Siempre cometés los mismos errores. Quizás quienes dijeron esas palabras no tenían intención de lastimarlo. Quizás estaban frustrados.
Quizás repitieron lo que ellos mismos escucharon durante su infancia. Pero para un niño, esas palabras tienen un peso enorme. Porque durante los primeros años de vida, no tenemos la capacidad de cuestionar todo lo que escuchamos. Simplemente lo absorbemos. Y poco a poco, comenzamos a construir creencias sobre nosotros mismos. Creencias como, no soy inteligente, no soy importante, no soy capaz, no merezco amor. Con el paso del tiempo, esas creencias se vuelven tan familiares que dejamos de cuestionarlas. Y lo que comenzó como una opinión externa, termina convirtiéndose en una voz interna. Una voz que ya no necesita que alguien nos critique, porque aprendimos a hacerlo nosotros mismos. Y eso explica algo que suele sorprender a muchas personas. ¿Por qué hay gente exitosa que sigue sintiéndose insuficiente? ¿Por qué hay personas admiradas que siguen creyendo que no son suficientes? ¿Por qué hay personas rodeadas de amor que siguen sintiéndose poco valiosas? Porque el problema no siempre está en lo que ocurre afuera. Muchas veces el problema está en las historias que seguimos contándonos por dentro. Historias que aprendimos hace años. Historias que jamás revisamos. Historias que aceptamos como verdades absolutas. Pero hay algo más. No solo aprendemos de lo que nos dicen, también aprendemos de lo que vivimos. Una traición, un rechazo, una humillación, una decepción, una pérdida. A veces, un solo acontecimiento puede generar una conclusión equivocada sobre nosotros mismos. Por ejemplo, una persona es rechazada en una relación. El hecho real es, esta relación terminó. Pero la mente interpreta, no soy digno de ser amado. Una persona fracasa en un proyecto. El hecho real es, este proyecto no funcionó. Pero la mente interpreta, soy un fracaso. Y así, poco a poco, comenzamos a confundir los acontecimientos con nuestra identidad. Confundimos lo que nos pasó con quienes somos, y esa confusión puede acompañarnos durante años. Por eso es tan importante entender algo. Tus pensamientos no siempre reflejan la realidad. Muchas veces reflejan heridas, reflejan miedos, reflejan experiencias pasadas, reflejan creencias antiguas que nunca fueron cuestionadas. Y aquí aparece una pregunta poderosa. Si muchas de las cosas que pensás sobre vos mismo fueron aprendidas, ¿también pueden desaprenderse? La respuesta es sí, y esa es una de las noticias más esperanzadoras que existen, porque significa que no estás condenado a convivir para siempre con esa voz crítica. No estás condenado a repetir las mismas ideas sobre vos mismo durante toda tu vida. Lo que fue aprendido puede ser transformado. Pero antes de aprender cómo cambiar esa voz, necesitamos descubrir algo más. Necesitamos identificar cuáles son las mentiras que el diálogo interno negativo repite una y otra vez. Porque muchas veces, esas mentiras son tan frecuentes que terminamos creyendo que son parte de nuestra personalidad. Ahora que entendemos de dónde puede venir esa voz crítica, necesitamos hablar de algo muy importante. Esa voz rara vez aparece diciendo, «Hola, soy un pensamiento negativo y voy a perjudicar tu autoestima». No, suele presentarse de una manera mucho más sutil. Habla como si estuviera diciendo la verdad. Habla como si conociera perfectamente quién sos. Habla como si sus conclusiones fueran hechos. Y por eso muchas personas pasan años creyendo pensamientos que jamás cuestionaron. Pensamientos que se repiten tanto que terminan pareciendo realidad. Hoy quiero mostrarte algunas de las mentiras más comunes del diálogo interno negativo. Y mientras las escuchás, te invito a preguntarte, ¿cuántas veces me dije algo parecido? Mentira número 1. No soy suficiente. Probablemente esta sea una de las más frecuentes. No soy suficientemente inteligente. No soy suficientemente atractivo. No soy suficientemente exitoso. No soy suficientemente interesante. No soy suficientemente bueno. Y lo curioso es que esta idea suele moverse constantemente. Cuando conseguís algo, la mente te dice que todavía falta más. Cuando alcanzás una meta, aparece otra. Cuando superás una inseguridad, surge una nueva. Porque el problema nunca fue la meta. El problema era la creencia. Y mientras esa creencia siga ahí, ningún logro será suficiente.
Mentira número 2. Si me equivoco, significa que soy un fracaso. Muchas personas no tienen miedo al error, tienen miedo a lo que el error significa para ellas. Porque no interpretan un error como un acontecimiento, lo interpretan como una definición personal. No piensan, me equivoqué. Piensan, soy un fracaso. Pero equivocarse no te convierte en un fracaso. Del mismo modo que caer no te convierte en alguien incapaz de caminar. El error forma parte del aprendizaje. Siempre lo hizo. Siempre lo hará. Mentira número 3. Todos son mejores que yo. La comparación es uno de los alimentos favoritos del diálogo interno negativo, porque siempre encuentra a alguien que parece más exitoso, más atractivo, más inteligente, más seguro, más feliz. Y cuando hacemos eso, cometemos un error enorme. Comparamos nuestra vida completa con una pequeña parte de la vida de otra persona. Comparamos nuestras inseguridades con sus fortalezas, nuestros errores con sus logros, nuestros días difíciles con sus mejores momentos. Y esa comparación jamás será justa, porque estamos usando una balanza completamente desequilibrada. Mentira número 4. Nunca voy a cambiar. Esta es especialmente peligrosa, porque destruye la esperanza. Hace que las personas crean que están condenadas a seguir siendo como son hoy, que siempre serán inseguras, que siempre tendrán miedo, que siempre pensarán igual. Pero si eso fuera cierto, nadie podría crecer, nadie podría madurar, nadie podría sanar. Y sin embargo, todos conocemos personas que cambiaron profundamente, personas que superaron miedos, personas que transformaron hábitos, personas que reconstruyeron su vida. Lo hicieron porque entendieron algo importante. La forma en que te sentís hoy no determina cómo te sentirás para siempre. Mentira número 5. Necesito ser perfecto. Esta es una de las más agotadoras, porque obliga a vivir bajo una presión constante. La persona siente que debe hacerlo todo bien, tomar siempre la decisión correcta, no cometer errores, no decepcionar a nadie, no fallar nunca. Pero la perfección no existe, y perseguirla suele producir exactamente lo contrario de lo que buscamos: ansiedad, frustración, miedo, agotamiento. Porque cuando intentamos ser perfectos, terminamos sintiéndonos insuficientes cada vez que descubrimos que somos humanos. Y aquí aparece una verdad que puede resultar liberadora. La mayoría de las personas no sufre por los hechos, sufre por la interpretación que hace de esos hechos. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación. Una se destruye emocionalmente, la otra aprende y sigue adelante. La diferencia muchas veces está en la historia que cada una se cuenta. Por eso el diálogo interno es tan importante, porque actúa como un narrador invisible, un narrador que interpreta todo lo que sucede. La pregunta es, ¿ese narrador te ayuda a crecer o te está frenando? ¿Te habla como un aliado o como un enemigo? Porque si queremos transformar nuestra autoestima, no basta con escuchar nuestros pensamientos. También necesitamos aprender a reconocer el daño que producen cuando permanecen sin cuestionarse. A esta altura quizás estés pensando, está bien, entiendo que me hablo de manera negativa algunas veces, pero lo que muchas personas no comprenden es que el diálogo interno negativo no se limita a generar pensamientos desagradables. Su verdadero peligro es que termina influyendo en nuestras decisiones. Y cuando influye en nuestras decisiones, termina influyendo en nuestra vida. Porque cada pensamiento genera emociones, y nuestras emociones influyen en nuestras acciones. Por ejemplo, imagina que aparece una oportunidad importante en tu vida, un nuevo trabajo, un proyecto, un emprendimiento, una relación, algo que realmente podría ayudarte a crecer. Pero antes de intentarlo, aparece una voz que dice, no vas a poder, no estás preparado, seguro fracasarás. Hay personas mucho mejores que vos. Y entonces decidís no intentarlo. Lo curioso es que el fracaso nunca ocurrió. Sin embargo, actuaste como si ya hubiera ocurrido. Y eso sucede todos los días. Personas que renuncian a sus sueños antes de empezar. Personas que no expresan lo que sienten.
personas que no defienden sus límites, personas que no persiguen aquello que desean, no porque sean incapaces, sino porque fueron convencidas por su propia voz interior. Por eso, el diálogo interno negativo no solo afecta la autoestima, también afecta la confianza, la motivación, las relaciones, los proyectos y la capacidad de construir una vida alineada con nuestros deseos. Existe una frase muy poderosa que dice, no vemos el mundo como es, lo vemos como somos. Y algo parecido ocurre con nuestra mente. No interpretamos la realidad de manera objetiva, la interpretamos a través de nuestras creencias. Si crees que no sos suficiente, vas a encontrar pruebas de ello en todas partes. Si crees que nadie te valora, tu atención se enfocará en cada señal de rechazo. Si crees que siempre fallas, recordarás cada error y olvidarás cada logro. Y así se forma un círculo difícil de romper. El pensamiento genera una emoción. La emoción genera una conducta. La conducta genera un resultado. Y ese resultado parece confirmar el pensamiento inicial. Por ejemplo, pensás, no soy capaz. Sentís miedo. No actuás. No obtener resultados. Y entonces concluís, ¿ves? Tenía razón. No soy capaz. Pero la realidad es muy diferente. No fracasaste porque fueras incapaz. Fracasaste porque el miedo te impidió intentarlo. Y este mecanismo puede repetirse durante años, sin que la persona lo note, sin que se dé cuenta de que el verdadero obstáculo no siempre está afuera. Muchas veces está en la historia que se cuenta a sí misma. Y aquí aparece algo que puede cambiar completamente tu manera de verte. Tus pensamientos influyen en tu vida, pero no son tu identidad. Voy a repetirlo porque es importante. Tus pensamientos influyen en tu vida, pero no son tu identidad. Tener un pensamiento no significa que sea verdad. Tener miedo no significa que exista un peligro real. Tener dudas no significa que seas incapaz. Y aprender a diferenciar estas cosas es uno de los pasos más importantes para recuperar tu libertad emocional. Porque el día que dejas de creer automáticamente todo lo que piensa tu mente, comenzás a recuperar el control de tu vida. Y justamente de eso vamos a hablar ahora. ¿Cómo identificar esos pensamientos automáticos que aparecen una y otra vez sin que nos demos cuenta? Porque no podemos transformar algo que ni siquiera somos capaces de reconocer. Llegados a este punto, quizás hayas descubierto algo importante. Tal vez te diste cuenta de que existe una voz crítica dentro de vos. Tal vez reconociste algunas de las mentiras que suele repetir. Y tal vez comprendiste cómo esa voz puede influir en tu vida más de lo que imaginabas. Pero ahora aparece una pregunta fundamental. ¿Cómo identificamos esos pensamientos cuando están ocurriendo? Porque aquí existe un problema. La mayoría de los pensamientos negativos aparecen tan rápido que ni siquiera los notamos. Son automáticos, instantáneos, surgen antes de que tengamos tiempo para analizarlos. Y precisamente por eso pueden tener tanto poder sobre nosotros. Imagina que envías un mensaje a alguien y esa persona tarda varias horas en responder. ¿Qué pensás? Algunas personas simplemente esperan, pero otras inmediatamente concluyen, seguro está enojado conmigo, le molesté, hice algo mal. Observa lo que ocurrió. No aparecieron pruebas, no aparecieron hechos, solo apareció una interpretación automática. Y sin embargo, esa interpretación fue suficiente para generar ansiedad. Esto sucede constantemente. Un error en el trabajo, una crítica, una discusión, una mirada, un comentario, una publicación que recibe menos atención de la esperada, y automáticamente la mente comienza a construir historias. Historias que muchas veces no tienen relación con la realidad. Por eso, el primer paso para transformar el diálogo interno es aprender a detectarlo. Y para hacerlo, quiero proponerte algo muy simple. Durante los próximos días, presta atención a los momentos en los que experimentas emociones intensas. Ansiedad, vergüenza, miedo, tristeza, frustración, inseguridad. Y pregúntate, ¿qué me acabo de decir a mí mismo? Porque detrás de cada emoción intensa suele existir un pensamiento.
Muchas veces ese pensamiento pasa desapercibido, pero está ahí. Y cuando aprendemos a identificarlo, empezamos a recuperar poder sobre él. Por ejemplo, si sentís vergüenza, pregúntate, ¿qué estoy pensando sobre mí en este momento? Si sentís ansiedad, pregúntate, ¿qué estoy imaginando que podría ocurrir? Si sentís tristeza, pregúntate, ¿qué interpretación estoy haciendo de esta situación? Estas preguntas pueden parecer simples, pero tienen la capacidad de revelar conversaciones internas que llevamos años teniendo sin cuestionarlas. Existe además otro ejercicio muy útil. Cada vez que te descubras criticándote, escribí exactamente lo que te estás diciendo. No lo suavices, no lo modifiques. Escribílo tal cual aparece en tu mente. Por ejemplo, no sirvo para esto. Nunca hago nada bien. Todos son mejores que yo. No voy a lograrlo. Cuando esos pensamientos permanecen dentro de nuestra cabeza, parecen enormes, parecen verdades absolutas. Pero cuando los escribimos ocurre algo interesante. Comenzamos a observarlos desde afuera. Y muchas veces descubrimos lo exagerados, injustos o irracionales que son. Ahora quiero proponerte una pregunta muy poderosa. Cuando aparezca un pensamiento negativo, pregúntate, ¿le diría esto a una persona que amo? Imagina que un amigo comete un error. ¿Le dirías, sos un inútil? ¿Le dirías, nunca vas a cambiar? ¿Le dirías, no servís para nada? Probablemente no. Entonces surge otra pregunta. ¿Por qué te parece aceptable hablarte así a vos mismo? Muchas personas exigen de sí mismas un nivel de perfección que jamás exigirían a alguien que aman. Y eso es algo que necesitamos empezar a cambiar. También es importante aprender a reconocer ciertas señales de alerta. Palabras como siempre, nunca, todo, nada, nadie, todos. Estas palabras suelen aparecer con frecuencia en los pensamientos negativos. Siempre me equivoco. Nunca hago nada bien. Todo me sale mal. Nadie me entiende. La realidad rara vez funciona de manera tan extrema. Por eso cuando aparezcan estas palabras, presta atención, porque muchas veces son una señal de que tu mente está exagerando. Y aquí llegamos a una verdad importante. No podemos impedir que aparezcan pensamientos negativos. Todos los seres humanos los tienen. La diferencia no está en quién los tiene. La diferencia está en quién decide creerlos automáticamente y quién aprende a cuestionarlos. Y justamente de eso vamos a hablar ahora, porque identificar los pensamientos negativos es solo el primer paso. El siguiente paso es aprender a transformarlos. Y esa habilidad puede cambiar por completo la relación que tenés con vos mismo. Llegamos a una de las preguntas más importantes de todo este episodio. Si llevo años hablándome de manera negativa, ¿cómo empiezo a cambiarlo? Y antes de responder, quiero aclarar algo. Transformar el diálogo interno no significa repetir frases positivas delante de un espejo mientras intentas convencerte de algo que no crees. Tampoco significa ignorar tus errores. Tampoco significa fingir que todo está bien. Transformar el diálogo interno significa aprender a relacionarte con vos mismo de una manera más sana, más justa y más realista. Porque muchas personas creen que tienen solo dos opciones: criticarse constantemente o engañarse a sí mismas. Pero existe una tercera opción: hablarse con honestidad y compasión al mismo tiempo. Y eso es exactamente lo que vamos a aprender. Primer paso: dejar de creer automáticamente todo lo que pensás. Quiero que recuerdes algo. Tu mente produce pensamientos. Eso es lo que hace. Genera ideas, recuerdos, suposiciones, interpretaciones, predicciones. Pero no todo lo que produce es cierto. Imagina que tu mente fuera una radio. ¿Aceptarías como verdad absoluta todo lo que escuchas en una radio? Probablemente no. Entonces, ¿por qué aceptamos automáticamente cada pensamiento que aparece en nuestra cabeza? A partir de hoy, quiero que empieces a hacer algo diferente. Cuando aparezca un pensamiento negativo, no digas, esto es verdad. Decí, esto es un pensamiento. Parece una diferencia pequeña, pero cambia completamente la perspectiva. Porque ya no estás fusionado con el pensamiento, ahora lo estás observando.
Por ejemplo, en lugar de soy un fracaso, proba a decir estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso. ¿Notas la diferencia? Una frase define tu identidad, la otra simplemente describe una experiencia mental, y eso te devuelve libertad. Segundo paso, discutir con tu crítico interno. Muchas personas jamás cuestionan a su voz interior, la escuchan, la creen y obedecen. Pero imagina que apareciera una persona diciéndote, no servís para nada. ¿Le creerías sin hacer preguntas? Claro que no. Entonces tampoco deberías hacerlo con tu crítico interno. La próxima vez que aparezca un pensamiento negativo, pregúntate, ¿tengo pruebas reales de que esto es verdad? ¿Existen evidencias que demuestren lo contrario? ¿Qué le diría a un amigo que estuviera pensando esto? Estas preguntas son poderosas porque obligan a la mente a salir del piloto automático. Por ejemplo, pensamiento, nunca hago nada bien. Pregunta, ¿nunca? ¿Realmente nunca? ¿Hay algo que haya hecho bien en mi vida? Automáticamente empezás a ver que el pensamiento estaba exagerando. Tercer paso, cambiar la forma en que interpretas los errores. Muchas personas tienen una relación muy dañina con el error. Creen que equivocarse significa ser insuficiente. Creen que fallar significa no tener valor. Pero observemos algo. ¿Cómo aprende a caminar un niño? Cayéndose. ¿Cómo aprende a hablar? Equivocándose. ¿Cómo aprende cualquier ser humano? Cometiendo errores. Entonces, ¿por qué cuando somos adultos esperamos aprender sin equivocarnos? El error no es evidencia de incapacidad, es evidencia de crecimiento. Cada vez que te equivoques, intentar reemplazar esta pregunta. ¿Qué dice este error sobre mí? Por esta otra. ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? Una pregunta genera vergüenza. La otra genera crecimiento. Cuarto paso. Practicar la autocompasión. Esta palabra suele malinterpretarse. Muchas personas creen que autocompasión significa sentir lástima por uno mismo. Pero no es eso. Autocompasión significa tratarte con la misma comprensión que ofrecerías a alguien que amas. Imagina que tu mejor amigo atraviesa un momento difícil, fracasa en algo importante, se siente inseguro, comete un error. ¿Cómo le hablarías? Probablemente le dirías, tranquilo, todos nos equivocamos. Podés volver a intentarlo. Esto no define quién sos. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Por qué merecen esas palabras los demás, pero no vos? ¿Por qué la comprensión siempre va hacia afuera y tan pocas veces hacia adentro? La autocompasión no elimina la responsabilidad, simplemente elimina la crueldad innecesaria. Quinto paso. Crear una nueva voz interior. Y aquí llegamos al objetivo final. No se trata solamente de eliminar la voz negativa, se trata de construir una nueva, una voz más sabia, más madura, más equilibrada, una voz que pueda decirte, sí, te equivocaste, pero también podés aprender. Una voz que pueda decirte, esto es difícil, pero también ya superaste cosas difíciles antes. Una voz que pueda reconocer tus errores sin convertirlos en tu identidad. Porque la meta no es convertirte en una persona perfecta. La meta es convertirte en una persona que pueda acompañarse a sí misma durante los momentos difíciles. Y quiero que imagines algo. Si durante los próximos 5 años te hablaras con respeto. Si durante los próximos 5 años dejaras de insultarte mentalmente. Si durante los próximos 5 años aprendieras a apoyarte en lugar de atacarte. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo cambiarían tus relaciones? ¿Cómo cambiarían tus decisiones? ¿Cómo cambiaría tu autoestima? La respuesta probablemente sea muchísimo, porque la calidad de tu vida está profundamente relacionada con la calidad de las conversaciones que tenés con vos mismo. Y aunque este cambio no ocurre de un día para el otro, cada pensamiento que cuestionás, cada crítica que desafías y cada acto de autocompasión que practicás es un paso hacia una relación más sana con vos mismo. Y cuando esa relación mejora, también mejora la manera en que vivís. Pero antes de terminar este episodio, quiero compartir una reflexión final que puede cambiar para siempre la forma en que te ves a vos mismo.
quiero que antes de terminar este episodio recuerdes algo. Hay una relación que te acompañará durante toda tu vida. No importa dónde vivas, no importa a qué te dediques, no importa cuántas personas entren o salgan de tu camino. Hay una relación que estará con vos cada día de tu existencia. La relación que tenés con vos mismo. Y esa relación se construye, en gran parte, a través de las palabras que te decís todos los días. Porque la forma en que te hablas importa mucho más de lo que solemos creer. Las palabras tienen poder. Las palabras pueden construir, pero también pueden destruir. Y aunque muchas veces prestamos atención a cómo nos hablan los demás, pocas veces prestamos atención a cómo nos hablamos nosotros mismos. Sin embargo, esa conversación interior está ocurriendo constantemente. Cuando te equivocas, cuando enfrentás un desafío, cuando sentís miedo, cuando te comparás, cuando fracasás, cuando intentás algo nuevo. La pregunta es, ¿qué clase de voz te acompaña en esos momentos? ¿Una voz que te hunde o una voz que te ayuda a levantarte? Porque todos necesitamos aprender algo fundamental. La autoestima no se construye únicamente con elogios, no se construye únicamente con éxito, no se construye únicamente con reconocimiento. También se construye con cada pensamiento que elegimos creer, con cada interpretación que hacemos de nuestras experiencias y con cada palabra que usamos para definirnos. Tal vez durante años te dijiste cosas que nunca le dirías a alguien que amás. Tal vez durante años confundiste tus errores con tu identidad. Tal vez durante años creíste que esa voz crítica estaba diciendo la verdad. Pero hoy quiero que te lleves una idea diferente. Tus errores no definen tu valor. Tus fracasos no definen tu valor. Tus inseguridades no definen tu valor. Tus heridas no definen tu valor. Son experiencias, son capítulos, son momentos de tu historia, pero no son tu identidad. Y quizás el cambio más importante que puedas hacer no sea convertirte en otra persona. Quizás el cambio más importante sea empezar a tratarte como alguien que merece respeto, como alguien que merece paciencia, como alguien que merece comprensión, como alguien que merece una oportunidad para crecer. Porque cuando cambias la forma en que te hablas, también empieza a cambiar la forma en que te ves. Y cuando cambia la forma en que te ves, empiezan a cambiar tus decisiones, tus relaciones, tus metas, tu confianza y poco a poco tu vida. Por eso quiero dejarte con una reflexión final. La próxima vez que escuches esa voz crítica dentro de tu mente, no te preguntes solamente, ¿qué me está diciendo? Pregúntate también, ¿es verdad? ¿Me ayuda? ¿Le hablaría así a alguien que amo? Y si la respuesta es no, quizás sea momento de empezar a escribir una nueva historia. Una historia donde tu voz interior deje de ser tu enemigo y se convierta en tu aliado. Porque nadie pasa más tiempo con vos que vos mismo. Y la conversación más importante de tu vida será siempre la que tengas con tu propia mente. Gracias por acompañarme en este episodio. Y recordá, no estás condenado a pensar de la misma manera para siempre. Podés aprender, podés crecer, podés cambiar y podés construir una relación mucho más sana con vos mismo. Pero existe una pregunta todavía más profunda. Si muchas de las creencias negativas que tenemos sobre nosotros nacieron de experiencias dolorosas, ¿qué heridas emocionales siguen influyendo en nuestra autoestima sin que nos demos cuenta? ¿De dónde surgieron muchas de nuestras inseguridades? ¿Y cómo podemos empezar a sanar aquello que todavía nos duele? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir en el próximo episodio. ¿Cómo sanar las heridas emocionales que dañaron tu autoestima? Porque muchas veces la voz crítica que escuchamos hoy comenzó con una herida que nunca terminó de sanar. Te espero en el próximo episodio de esta serie sobre autoestima y construcción de una vida emocional sana. Y si este contenido te aportó valor, te invito a suscribirte a Conciencia Plena TV para seguir creciendo juntos. Nos vemos en el próximo video.